Muy buen día tengan todos. El equipo 1 va a exponer el tema de el ecosistema y flujo de energía. El equipo 1 es integrado por Aguilar Gómez Daniela Montserrat, Alfonso Gómez Luis Alberto, Cruz Vázquez Ruth Liliana, Domínguez Pérez Luis Enrique y Domínguez Santos Alan Ahmed. Introducción. El ecosistema es la unidad de trabajo, estudio e investigación de la ecología. Es un sistema complejo en el que interactúan los seres vivos entre sí y con el conjunto de factores no vivos que forman el ambiente. Para que funcionen todos los ecosistemas necesitan una fuente de energía que fluyendo a través de sus distintos componentes que mantienen la vida, movilizan el agua, los minerales y otros componentes físicos del ecosistema. La identificación de un ecosistema se hace con el propósito de descubrir las relaciones entre los elementos, más que por el interés de explorar cómo son estos. Por eso es importante identificar las relaciones que se establecen, las cuales son alimentarias, los ciclos y los flujos de energía. Ecosistema. Los seres vivientes se encuentran en una región muy limitada de la Tierra llamada biosfera. La biosfera se compone de unidades llamadas ecosistemas. Por lo tanto, un ecosistema es cualquier área en la que se transfiere energía cuando los organismos interactúan entre sí y con lo no viviente. Desde el punto de vista del ecosistema se distinguen dos componentes, los factores abióticos, los factores no vivientes, que estos son factores como la temperatura, el agua, la luz y los minerales, y los factores bióticos, que son los seres como las plantas, los hongos y los animales. Por lo tanto, la interacción es la idea clave, todo lo viviente y lo no viviente se afectan mutuamente. Un ejemplo de esto serían las plantas que necesitan agua para crecer. Las plantas dan sombra, las áreas con sombra están más frescas y más húmedas. Cuando las plantas mueren y se descomponen, su materia orgánica va al suelo. Esta materia que se añade ayuda al suelo a retener más agua. Los mares, los charcos, los lagos, los pantanos, los arrecifes, los bosques, los campos y las ciudades son ejemplos de ecosistemas. Cada uno de estos ecosistemas se componen de organismos que actúan entre sí y con los factores abióticos. Componentes del ecosistema. Para poder entenderlo es necesario que tomemos en cuenta dos elementos. Biótopo, que es todos aquellos elementos físicos como montañas, climas, tipos de suelo. Y biocenosis, que constituyen todos los seres vivos. Entre ellos podemos encontrar a los productores de alimento, como plantas, algas, consumidores, como los herbívoros y carnívoros, y descomponedores, como las bacterias y hongos. Desde el punto de vista trófico, un ecosistema tiene dos componentes. Una parte compuesta por seres vivientes que sintetizan su propio alimento y se conocen como autótrofos, y otra por aquellos que no pueden sintetizar su propio alimento. Estos seres se conocen como heterótrofos. En un ecosistema es conveniente reconocer y tabular las siguientes componentes. Sustancias inorgánicas como dióxido de carbono, agua, nitrógeno y fosfato que participan en los ciclos. Compuestos orgánicos como proteínas, carbohidratos, que son sintetizados en la fase biótica. Factores físicos como el clima o la temperatura. Los productores, organismos autótrofos que pueden producir materiales orgánicos. Los macroconsumidores o fagótrofos, organismos heterótrofos que ingieren organismos o fragmentos de materia orgánica. Los macroconsumidores o saprótrofos, organismos heterótrofos que desdoblan los complejos compuestos de organismos muertos. Un ejemplo clásico de un ecosistema bastante compacto es una laguna, en el cual se observan los diferentes organismos que conforman la parte viviente del ecosistema, y la no viviente constituido por el agua y diversos minerales. A los diferentes tipos de ecosistemas se le conocen como biomas o hábitats. Por ejemplo, el hábitat de un árbol es el espacio en donde está sembrado y lo que éste ocupa. Los ecosistemas, aunque no se puedan delimitar fácilmente y por lo general dependan de la visión arbitraria de los ecólogos, se pueden clasificar de la siguiente manera, de acuerdo al tipo de hábitat dividiéndose en acuáticos y en terrestres, según su extensión o escala, en macroecosistemas como los océanos y mares, mesoecosistemas como las selvas y bosques y los microecosistemas como un charco. Por último, según el grado de intervención humana, los cuales se dividen en naturales, que son todos aquellos que se desarrollan en la naturaleza de manera espontánea o natural, sin la intervención del ser humano, con características como el clima, el suelo y la cantidad de lluvia. Y los artificiales, en los cuales las condiciones como lluvia, tipo de suelo e incluso organismos vivos pueden ser controladas, por ejemplo, los huertos.
El flujo de energía comienza cuando organismos autótrofos o productores como algas y plantas verdes capturan energía solar y la transforman en compuestos orgánicos que utilizan como alimento para ellas y para los demás organismos heterótrofos o consumidores. El flujo de energía es el aprovechamiento de los productos primarios y secundarios por organismos que a su vez utilizaron consumidores primarios herbívoros, de los cuales se alimentan los consumidores secundarios o carnívoros. En este esquema simplificado se observa cómo el productor retiene la energía del sol para producir la materia orgánica para poder alimentar a los consumidores. En este caso, una ardilla o un conejo consumen las plantas para poder sobrevivir porque lo necesitan. Y de igual manera los carnívoros consumen a los herbívoros que obtienen la energía y la materia de los consumidores primarios. Todo esto recae en los descomponedores, que ellos desdoblan la materia orgánica para que pueda circular y esté en un ciclo donde se recicla la materia. Algo particular de este flujo de energía es que es poco eficiente, ya que al pasar de los productores a los consumidores, en cada paso se pierde el 90% de la energía, que esto hace muy poco eficiente. También que todos irradian calor, entonces la energía que proporciona el sol no es completamente aprovechada, sin embargo es suficiente para mantener a todo el sistema vivo. Niveles tróficos. El nivel trófico es la posición que ocupan los organismos por su nivel de alimentación dentro de las cadenas alimenticias. Todos los organismos que comparten hábitos alimenticios similares se encuentran en el mismo nivel trófico. Son 4 niveles tróficos que se pueden observar en la figura. El primer nivel compuesto por productores, segundo nivel por consumidores primarios, tercer nivel por consumidores secundarios, cuarto nivel y último consumidores terciarios, a la cual se forma cadena o redes alimenticias. Redes o tramas alimenticias. Una red alimenticia muestra múltiples cadenas alimenticias interconectadas efectivas dentro de una comunidad específica. Cada nivel representa un eslabón en la cadena alimenticia y por tanto la estructura trófica del ecosistema, la relación productor-consumidor, está constituida por los niveles tróficos donde están situados todos los organismos de la comunidad. A través de esta red, las distintas especies se transfieren nutrientes y energía. Cada especie se alimenta de otra y a su vez es alimento de una tercera. ¿Cómo saber quién se come a quién? Existen 3 métodos. El primer método, que es sencillo, es la observación directa. El segundo método, utilizado en las aves, es el análisis de contenido estomacal. Y el tercer método es el de isótopos radioactivos. En la figura se puede observar redes o tramas alimenticias. Son varias cadenas alimenticias interconectadas. Es una representación más realista y general de las relaciones de consumo. Pirámides alimenticias. Estudios de diversas comunidades indican que la transferencia de energía entre los niveles tróficos tiene una eficiencia de aproximadamente 10%. Esto significa que a medida que la energía pasa de un organismo a otro en la cadena alimenticia, parte de esa energía se emplea en diversas funciones. Por ejemplo, una planta utiliza 90% de la energía solar que capta para sus funciones y el 10% restante para formar sus tejidos, que servirán de alimento al primer consumidor. Del 10% que el consumidor primario toma del productor, utiliza el 90% para sus funciones metabólicas y el 10% restante para formar sus tejidos, que serían aprovechados por el consumidor secundario. Esta transferencia de energía entre los niveles tróficos se conoce como ley del diezmo. Las pirámides pueden ser de 3 tipos: pirámide de número, pirámide de biomasa, pirámide de energía. Pirámide de número. Representa el número de individuos y se construye indicando cada uno de los niveles tróficos con un rectángulo de altura constante. Pirámide biomasa. Es la masa viva existente en un nivel trófico.
toma como unidad de medida la masa de los individuos que pueblan cada nivel. Pirámide de energía. Representa el valor energético de los diferentes niveles y expresa la energía acumulada en cada nivel trófico. El flujo de energía que circula en este ecosistema se va degradando de un nivel al siguiente y solo se transfiere el 10%. De esta forma, los animales que se alimentan de las plantas son los más abundantes y los carnívoros más escasos.